Tenía 7 meses de embarazo y subía las bolsas de la compra por 3 pisos, mientras él seguía jugando a la consola. Cada escalón dolía. El aire me faltaba. El sudor me corría por la frente como si mi cuerpo gritara: «Ya basta». Pero cuando llegué a la puerta, jadeando, él seguía ahí, riendo, con los cascos puestos, completamente ajeno a mi mundo. «¿Me ayudas, por favor?», le dije desde el pasillo. «Ya voy», contestó sin mirarme. Ese «ya voy» nunca llegó. Dejé las bolsas sobre la mesa, intentando contener las lágrimas. Me dolía la espalda, las piernas, pero más me dolía su indiferencia. Me miró de reojo, molesto por mi respiración agitada. Y entonces, sin apartar los ojos del televisor, soltó: «Deberías cuidar tu cuerpo, Irene. Te estás poniendo asquerosa. Como sigas así, buscaré a alguien que sí se cuide». Silencio. Solo se escuchaba el zumbido del ventilador y el sonido de su juego. En ese instante sentí algo dentro de mí romperse, como si el amor que me quedaba se hubiese evaporado. Me senté en la cocina. Las manos me temblaban mientras guardaba la compra sola. Cada lata, cada caja, era una pequeña humillación más. Recordé cómo era antes, atento, dulce, pendiente de mí. Y ahora, solo quedaba un desconocido con un mando en la mano. Aquella noche intenté dormir, pero la luz azul del televisor me golpeaba los párpados. «Baja el volumen, por favor», susurré. Tiró el mando al suelo. «Eres insoportable, Irene. No puedo hacer nada sin que te quejes». Me abracé al vientre. No quería que mi hijo sintiera el odio que llenaba la habitación. Los días pasaron y todo se volvió rutina. Él jugaba, yo cocinaba, él dormía, yo lloraba en silencio. Hasta que un día, algo cambió. Estaba doblando ropa cuando escuché su teléfono vibrar. No quise mirar, pero el nombre Carmen parpadeó en la pantalla como una puñalada. Mi corazón se aceleró. Las manos me sudaban. Tomé el móvil. Un mensaje: «No puedo esperar para verte otra vez». Y su respuesta: «Yo tampoco, mi amor. Esta vez quiero que sea solo nuestro momento». El mundo se detuvo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, como si me hubiera vaciado por dentro. ¿Cómo podía estarme haciendo eso, con su hijo dentro de mí? Esa noche, fingí normalidad. Cené con él. Lo escuché hablar de su día. Pero ya no veía a mi marido. Veía a un mentiroso. «¿Dónde estuviste hoy?», le pregunté, intentando mantener la voz firme. «En el trabajo. ¿Dónde más?», respondió sin pestañear. Quise gritarle que lo sabía todo, que había leído sus mensajes, pero no lo hice. Tenía miedo, no de perderle, sino de enfrentar la verdad. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, acariciando mi vientre, y pensé: ¿merece mi hijo crecer viendo a su madre humillada? Al amanecer, la respuesta fue clara. Tomé un taxi y fui hasta la dirección que Carmen había mencionado. Esperé en la esquina, con las manos heladas y el corazón ardiendo. Y entonces lo vi, saliendo del edificio, abrazándola. Él la besó, lento, seguro, como si yo nunca hubiera existido. Esa mañana vi cómo el hombre que prometió amarme se besaba con otra, y algo dentro de mí murió. Sentí una punzada en el pecho tan profunda que tuve que llevarme la mano al vientre. Mi bebé seguía ahí, latiendo, ajeno a la tormenta que me desgarraba por dentro. No podía creerlo, no quería creerlo. Cuando regresé a casa, todo seguía igual de desordenado, pero el aire ya no era el mismo. Él aún no había llegado. Las paredes parecían mirarme, cómplices de su traición. Esperé toda la noche, hasta que por fin escuché la puerta. «Ya sé lo de Carmen», le dije con la voz temblando. Se quedó en silencio unos segundos, y luego soltó una risa vacía, cruel. «¿Y qué?», dijo con desprecio. «No es como si tú fueras perfecta». Mis manos temblaban, las lágrimas me nublaban la vista. «Estoy embarazada de ti, y tú me haces esto». Su mirada se volvió de piedra. «No me hagas sentir culpable.
Nadie te obligó a quedarte conmigo. Aquella frase me destrozó. Lo vi subir las escaleras sin mirar atrás. Y esa fue la primera vez que sentí odio. Odio real, pesado, frío. Esa noche me quedé en el sofá, abrazando mi vientre, prometiéndole a mi hijo que jamás crecería en un hogar lleno de desprecio. No sabía que lo peor aún estaba por venir. Al amanecer, tenía los ojos hinchados y el cuerpo agotado. El silencio dolía. Fui a la cocina y preparé café solo por costumbre. Escuché sus pasos. Apareció, ni una mirada, ni una palabra. Se sirvió el desayuno, como si la noche anterior no hubiera existido. Lo observé en silencio, con una mezcla de rabia y tristeza. Necesitamos hablar, le dije con voz firme. No tengo tiempo, tengo que ir a trabajar. ¿A trabajar? ¿O con ella? Levantó la vista. Su mirada era puro desprecio. No empieces con tus dramas, Irene. No voy a discutir contigo otra vez. Cerró la puerta de un portazo, y con ese golpe se cerró todo. El amor, la paciencia, la esperanza. Pasé las horas mirando las paredes, recordando las promesas, las risas, los planes que ya no existían. Todo lo que quedaba era un eco de lo que fui. Esa tarde llamé a mi madre, buscando consuelo. Le conté todo, esperando escuchar. Hija, sal de ahí. Pero solo dijo, trata de arreglarlo, Irene. Los hombres son así. Piensa en tu hijo. Colgué sin responder. Era como si el mundo entero me dijera que debía soportar la humillación. Pero yo ya había decidido que no. Los días pasaron. Él seguía igual, distante, arrogante, ausente. Hasta que una noche volvió con olor a perfume barato y la camisa desabotonada. El corazón me golpeaba el pecho. Dímelo, quiero escucharlo de tu boca. Se giró con una sonrisa. ¿De verdad quieres saberlo? Sí, estoy con Carmen. Ella me hace sentir vivo, algo que tú ya no haces. El aire se volvió denso. Me miró de arriba abajo y añadió, mírate, Irene, lloras por todo. Nadie puede vivir así. No dije una palabra. Solo caminé hacia nuestra habitación. Saqué una maleta y comencé a guardar mi ropa. ¿A dónde crees que vas?, preguntó incrédulo. A un lugar donde mi hijo y yo seamos amados, le dije sin mirarlo. Por primera vez, lo vi titubear, pero enseguida volvió su tono cruel. No puedes llevarte nada. Este piso es mío. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le respondí sin miedo. Entonces me iré con lo puesto, pero me iré libre. Esa noche dormí en casa de una vecina que siempre me había mostrado cariño. Me abrazó y me dijo, eres valiente, Irene. Muy pocas se atreven a decir basta. A la mañana siguiente fui al hospital. El médico me miró con ternura. Tu bebé está bien, me dijo, pero tú necesitas cuidarte. Evita el estrés. Y fue ahí, en esa habitación blanca y silenciosa, donde lo decidí. No volvería atrás. Pasé los días siguientes buscando un lugar donde empezar de cero. No tenía mucho dinero, apenas fuerzas, pero encontré un cuarto pequeño, modesto, en una pensión. Era lo justo. Era el inicio de mi nueva vida. Pensé que había escapado de él, pero el pasado siempre encuentra la forma de llamar a tu puerta. Me costaba respirar cada vez que pensaba en lo que había dejado atrás, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. Un alivio profundo, como si me hubiesen quitado una piedra del alma. Me dediqué a prepararme para el parto. El miedo me acompañaba cada día, pero mi bebé era mi fuerza. Una noche, mientras descansaba, el teléfono sonó. Número desconocido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era él. ¿Qué quieres, Miguel?, pregunté con la voz tensa. Solo quiero hablar, no te pongas así. Su voz sonaba diferente, más suave, casi arrepentida. Dijo que Carmen no significaba nada, que se había equivocado, que me quería, que quería que volviéramos a ser una familia. Cerré los ojos, y en ese silencio recordé cada lágrima, cada palabra que me rompió, cada noche que me dejó sola. No, Miguel, ya no hay vuelta atrás. Tú elegiste. No respondió.
solo el sonido seco del teléfono al colgar. Esa fue la última vez que escuché su voz durante semanas. El parto se adelantó. Estaba sola, con los dolores recorriéndome el cuerpo, tratando de respirar entre lágrimas y miedo. Mi vecina me llevó al hospital, y después de horas de sufrimiento, escuché el llanto más hermoso de mi vida, mi hijo, mi razón, mi renacer. Lo abracé y supe que todo había valido la pena. Los primeros meses fueron una guerra, sin ayuda, sin dinero, sin descanso, pero cada sonrisa de mi hijo curaba una herida. Hasta que una tarde, Miguel volvió a aparecer. Golpeó la puerta. Cuando la abrí, lo vi diferente. Ojos rojos, la voz temblorosa. «Solo quiero ver a mi hijo», dijo. Me quedé paralizada. Parte de mí quería cerrar la puerta, pero otra parte, la que aún creía en la gente, dudó. «Perdóname, Irene», dijo llorando. «No supe lo que tenía hasta que lo perdí». También lloré, pero no de tristeza, sino de impotencia. Quise creerle, quise pensar que el dolor lo había cambiado, pero muy en el fondo, sabía que no. Durante semanas empezó a insistir. Mensajes, llamadas, promesas. Decía que solo quería estar presente, que necesitaba redimirse. Me resistí al principio, pero sus palabras empezaron a colarse como veneno lento. Parte de mí aún quería creer que podía ser un buen padre, aunque nunca más un buen esposo. Acepté verlo. Dijo que quería ayudar económicamente, que lo haría por el bien del bebé. Dudé, pero acepté. Y por un tiempo todo pareció mejorar. Venía, jugaba con el niño, traía pañales, comida, hasta sonreía. Creí que tal vez, solo tal vez, estaba cambiando. Pero esa ilusión duró poco. Una noche llegó sin avisar. Olor a alcohol, camisa desabotonada, ojos vacíos. «¿Qué haces aquí así?», le pregunté con miedo. «Tú me estás quitando a mi hijo», gritó. «Si no vuelves conmigo, te quitaré la custodia». Intenté calmarlo, pero cada palabra mía lo hacía más violento. La vecina escuchó los gritos y llamó a la policía. Cuando llegaron, él ya se había ido. Y esa fue la noche en la que comprendí. Su arrepentimiento era solo otra máscara. Días después comenzó el acoso. Aparecía en mi trabajo. Esperaba fuera del edificio. Me seguía por la calle. Decía cosas como: «Si no eres mía, no serás de nadie». El miedo se me metió en la piel. Puse una denuncia, pero me dijeron que sin pruebas no podían hacer nada. Así que decidí desaparecer. Cambié de número, de dirección, de vida. Encontré un pequeño trabajo como asistente en una tienda. No era mucho, pero me daba lo suficiente para mantenernos. Por primera vez, comencé a respirar sin culpa, a sonreír sin miedo, a sentir que tal vez el dolor había quedado atrás, hasta que un día, al salir del trabajo, lo vi frente a mí, quieto, con la misma mirada vacía, los ojos hundidos, el rostro cansado. «Solo quiero hablar», dijo con voz ronca. Intenté alejarme, pero me tomó del brazo. «Déjame en paz, Miguel». Mi voz tembló, pero resonó más fuerte de lo que jamás había sonado. Él se detuvo un instante, sorprendido. Luego sonrió. Esa sonrisa torcida que siempre escondía amenaza. «¿Vas a arrepentirte de esto?», susurró, y su voz me heló la sangre. La gente empezó a mirar. Y entonces, sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó, dejándome con las piernas temblando y el corazón hecho un tambor. Aquella noche no dormí. Acomodé una silla contra la puerta. Abracé a mi hijo tan fuerte que casi quise fundirme con él. Cada ruido era un presagio, cada sombra un miedo nuevo. Al amanecer, algo brillaba bajo la puerta. Una carta, sin firma, pero no la necesitaba. Reconocería esa caligrafía en cualquier rincón del mundo. «Si no piensas volver conmigo, al menos deja que mi hijo sepa quién es su verdadero padre». Las manos me temblaban. El aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. Llamé a la policía. Su respuesta fue un murmullo vacío. «Solo tenga cuidado, señora». Pasaron los meses, y el silencio volvió a mis días como una tregua. Creí que,
Al fin, Miguel había desaparecido. Mi hijo crecía feliz, fuerte, y yo aprendía a vivir con poco, pero en paz. Hasta aquella tarde. Salíamos del jardín infantil. El sol ya caía cuando un coche se detuvo junto a la acera. Lo vi bajar. El tiempo se detuvo. «Solo quiero ver a mi hijo», dijo con la voz rasgada. «Por favor, Miguel, vete», le rogué. «No hagas esto aquí». Pero él no escuchó. En un segundo, lo tomó entre sus brazos. Mi hijo gritó, y el grito me desgarró el alma. Corrí hacia ellos, gritando su nombre, intentando arrancarlo de sus brazos. «Suéltalo, Miguel. Por favor, suéltalo». Él lloraba, diciendo que solo quería abrazarlo, que lo amaba. Pero el amor no duele así. El amor no se impone. Los vecinos salieron. Algunos corrieron hacia nosotros. Y por fin, alguien consiguió arrebatárselo. Miguel huyó. Como siempre. Esa fue la última vez que lo vi. Después de aquello, la policía se lo tomó en serio. Me dieron una orden de restricción y Miguel desapareció del mapa. Nadie supo más de él. Unos decían que se había marchado de la ciudad, otros que había caído en cosas turbias. Yo no quise saberlo. Solo pedí una cosa, que nunca más se cruzara en el camino de mi hijo. Los años pasaron. El miedo se convirtió en calma, el dolor en memoria. Aprendí que hay personas incapaces de amar, que llaman amor a lo que en realidad es dominio, y confunden la posesión con el cariño. Hoy, mientras mi hijo juega, sé que hice lo correcto. Criarlo sola fue duro, pero lo hice con dignidad, sin insultos, sin miedo, sin convertir el hogar en un campo de batalla. A veces me pregunta por su padre. Le digo que está lejos, que algún día entenderá por qué. Y él asiente, sin rencor, porque en su mundo no existe el dolor que yo conocí. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, y siempre obtengo la misma respuesta: no estaría viva. Ese pensamiento me basta para saber que elegí bien. Desde entonces me hice una promesa: nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir pequeña, que mi felicidad dependería solo de mí, porque comprendí algo que nadie me enseñó. Amar no es resistir, amar es cuidar, y empecé a hacerlo, por mí. Hoy no tengo lujos, pero tengo paz, y eso vale más que cualquier promesa vacía. La herida aún está ahí, pero ya no sangra. Solo me recuerda algo: sobreviví. Rompí el ciclo. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino el salvavidas que te lanza la vida cuando estás a punto de hundirte. Y si hoy sonrío, es porque entendí que aquella traición no me destruyó, me liberó. M.